Alejandro, a sus 35 años, era la personificación del éxito en el competitivo mundo financiero de Manhattan. Su porte era el de un hombre seguro, con trajes a la medida que hablaban de su posición como analista financiero senior, pero tras esa fachada pulcra. Sus ojos a menudo revelaban un cansancio que iba más allá de las largas horas de oficina. Era una fatiga del alma, tejida con los hilos de una responsabilidad familiar que se había vuelto una carga invisible, pero inmensamente pesada. Su ingreso anual de $150,000, una cifra que para muchos representaría la cúspide de la comodidad, apenas se alcanzaba para sostener el tren de vida de su familia. Estaba su hermano mayor, Bruno, un hombre que había hecho del ocio un arte y de la ostentación una necesidad, siempre presumiendo logros inexistentes y lujos financiados por Alejandro. La esposa de Bruno, Sofía, compartía una devoción similar por las compras compulsivas, viendo la cuenta bancaria de Alejandro como una fuente inagotable. Luego estaban su madre, Elena, y su padrastro, David, quienes disfrutaban de una vida opulenta en Florida, un paraíso soleado construido sobre las remesas constantes de su hijo. Las peticiones eran un goteo incesante, a veces un torrente. Dinero para las últimas tendencias de moda para Sofía, fondos para cubrir las deudas de juego de Bruno, caprichos para la casa de Elena y David en Florida, viajes que ellos planeaban y él pagaba. Cada solicitud venía envuelta en una capa de chantaje emocional o promesas vacías de que esta sería la última vez. Alejandro, atrapado en un ciclo de culpa y un anhelo desesperado por la aprobación familiar, cedía una y otra vez. En un intento quizás fútil por reavivar algún vestigio de afecto familiar, o tal vez simplemente por un masoquismo autoimpuesto, Alejandro había tomado una decisión monumental para esas Navidades. Había reservado un viaje extravagante al Ski Top Lodge en Aspen, un santuario de lujo enclavado en las montañas nevadas. 3 suites, cada una a $800 la noche, para un total que rozaba los $10,000. Una fortuna, incluso para él. En el fondo de su corazón, albergaba una chispa de esperanza, la ilusión de que este gesto podría, de alguna manera, remendar los lazos rotos, especialmente con su madre, cuya distancia emocional le dolía más que cualquier exigencia económica. A menudo, en la quietud de su apartamento en Manhattan, la imagen de su padre fallecido acudía a su mente. Habían pasado 15 años desde su partida, pero sus últimas palabras resonaban con una claridad dolorosa: Alejandro, sé fuerte. Cuida de la familia. Esa promesa, hecha por un joven Alejandro en el lecho de muerte de su padre, se había convertido en su cruz. El reloj que su padre le había legado, una pieza clásica y elegante, descansaba en su muñeca no solo como un recuerdo, sino como un recordatorio constante de esa promesa. Era su posesión más preciada, un ancla a un pasado donde la familia significaba algo diferente, algo más puro. El peso de esa promesa, combinado con las expectativas implacables de su familia actual, lo estaba ahogando lentamente. La fachada de éxito apenas ocultaba al hombre que se sentía utilizado, subestimado y profundamente solo, incluso rodeado de cifras millonarias y el bullicio de la gran ciudad. El viaje a Aspen era, en su mente, una última jugada desesperada, un intento de comprar no solo una experiencia lujosa, sino quizás, solo quizás, un poco de la calidez y el reconocimiento que tanto anhelaba de aquellos a quienes, a pesar de todo, seguía llamando familia. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero la pequeña llama de esperanza, aunque parpadeante, se negaba a extinguirse por completo. Era la carga invisible de un hijo leal, un hermano responsable y un hombre que simplemente quería ser amado por lo que era, no por lo que podía proveer. Era el 23 de diciembre, y el reloj de la oficina de Alejandro en el corazón de Manhattan marcaba las 3 de la tarde. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaban a danzar perezosamente, prometiendo una blanca Navidad, aunque el ánimo de Alejandro distaba mucho de ser festivo. Se encontraba sumido en los informes de fin de año, intentando concentrarse en las proyecciones financieras mientras una pesadez se instalaba en su pecho, un preludio ominoso al inminente viaje familiar. Una notificación vibró en su teléfono. Instagram. La foto mostraba a Bruno, su hermano, sonriendo con arrogancia junto a un flamante coche deportivo, con una leyenda que resumaba falsa modestia sobre trabajar duro.
Alejandro apretó la mandíbula, sabía perfectamente que el trabajo duro para ese coche había salido directamente de su última transferencia bancaria, supuestamente destinada a una inversión prometedora. Justo en ese momento, su teléfono de oficina sonó. Era Elena, su madre. Su voz, melosa y calculada, se deslizó por el auricular. Alejandrito, mi amor, ¿cómo está mi niño trabajador? Alejandro suspiró internamente. ¿Qué necesitas, mamá? Bueno, cariño, es Bruno, ya sabes cómo es él con sus negocios. Ha surgido una oportunidad increíble, algo realmente grande esta vez, pero necesita un pequeño adelanto para el depósito. Nada del otro mundo, solo unos cuantos miles para asegurar el trato antes de Navidad. Unos cuantos miles. Como si fuera calderilla. A pesar del nudo en su estómago y la certeza de que era otra artimaña, la palabra sí se formó en sus labios casi por inercia. Está bien, mamá. Lo transferiré. Eres un ángel, mi vida. Sabía que podía contar contigo. David y yo te mandamos muchos besos. Nos vemos mañana para el viaje. Colgó. Alejandro miró la foto de su padre sobre el escritorio, una imagen de un hombre sonriente y lleno de vida. Estoy intentándolo, papá, susurró, aunque no estaba seguro de a qué se refería exactamente con intentarlo. Al salir del trabajo, la nieve caía con más insistencia, cubriendo la ciudad con un manto blanco y silencioso. Su apartamento, aunque lujoso y con vistas impresionantes, se sentía más vacío que nunca. Comenzó a hacer la maleta con desgana, trajes de diseñador, ropa de abrigo cara y, con especial cuidado, el reloj de su padre. Era un Patek Philippe antiguo, el único vínculo tangible que le quedaba con él. Mientras doblaba un suéter de cachemira, sonó su móvil personal. Era el Ski Top Lodge, confirmando los detalles de su reserva, 3 suites de lujo, tal como las había solicitado. Por un instante, una minúscula chispa de esperanza se encendió. Quizás este viaje, este entorno opulento, podría obrar un milagro. Poco después, otra llamada. Guillermo. Un reconocido hotelero, dueño de una cadena de resorts de lujo, y, más importante aún, un amigo genuino que Alejandro había conocido 2 años atrás en una conferencia de inversores. La voz de Guillermo era siempre un bálsamo, cálida y sincera. Alejandro, ¿cómo estás, amigo? ¿Listo para tus vacaciones? Hola, Guillermo. Sí, todo listo, mintió Alejandro, tratando de inyectar un entusiasmo que no sentía. Te oigo un poco tenso. ¿Todo bien con la familia? Guillermo lo conocía bien. Lo de siempre, ya sabes. Pero espero que este viaje ayude. Solo recuerda cuidarte tú primero, ¿de acuerdo? Si necesitas algo, cualquier cosa, solo llámame. Mis propiedades en Aspen siempre tienen una puerta abierta para ti. Gracias, Guillermo. Lo aprecio de verdad. Colgaron, y Alejandro se sintió momentáneamente reconfortado por la amistad de Guillermo, un oasis en el desierto emocional que era su vida familiar. Pero la ansiedad por el día siguiente no tardó en regresar, instalándose como una sombra persistente. El viaje a Aspen se cernía sobre él, no como una promesa de alegría festiva, sino como una prueba más de su resistencia, o quizás, de su estupidez. La mañana del 24 de diciembre, Nochebuena, llegó fría y gris. El reloj marcaba las 6 cuando Alejandro se despertó, media hora antes de que sonara la alarma, con una sensación de inquietud que le revolvía el estómago. Manhattan seguía envuelta en una capa de nieve fresca, y el silencio de la ciudad dormida contrastaba con el tumulto interno de Alejandro. Se preparó meticulosamente, eligiendo un elegante suéter de cachemira de un profundo color verde oscuro y abrochándose en la muñeca el reloj de su padre, su amuleto silencioso. Su Mercedes S550 negro se deslizó por las calles desiertas hacia el Upper East Side, la primera parada para recoger a su madre, Elena, y a su padrastro, David. Cuando aparecieron en la entrada de su lujoso edificio, sus rostros eran máscaras de impasibilidad. Elena apenas murmuró un buenos días antes de empezar a quejarse del frío, mientras David se acomodaba en el asiento trasero sin dirigirle una palabra, sumergiéndose de inmediato en su teléfono.
Ni un gracias por el viaje, ni una pizca de entusiasmo navideño. La siguiente parada fue Brooklyn, el nuevo y costoso barrio donde Bruno y Sofía habían alquilado un apartamento que, por supuesto, Alejandro ayudaba a pagar. Bruno apareció casi una hora tarde, con su habitual aire de superioridad, ataviado con un abrigo de marca que Alejandro reconoció como uno de los últimos modelos de temporada. Sofía, a su lado, no paraba de hablar sobre las compras de último minuto que había hecho, detallando cada adquisición con un entusiasmo que solo reservaba para los bienes materiales. El ambiente dentro del coche durante las siguientes 2 horas de trayecto hacia las montañas de Pocono fue, por decirlo menos, tenso. Alejandro conducía con la mirada fija en la carretera cubierta de nieve, mientras el asiento trasero era un microcosmos de la disfunción familiar. Bruno y Sofía se dedicaban a tomarse selfies, planeando en voz alta cómo presumirían de sus increíbles vacaciones en redes sociales. Cada foto iba acompañada de un comentario sobre lo exclusivo y lujoso que sería todo. Elena y David permanecían mayormente en silencio, aunque Elena interrumpía ocasionalmente para criticar la forma de conducir de Alejandro o para hacer algún comentario pasivo-agresivo sobre el tráfico. Alejandro intentaba mantener la calma, respirando hondo y concentrándose en la música clásica que sonaba suavemente por los altavoces, un vano intento de crear una barrera contra la toxicidad que lo envolvía. Recordaba las navidades de su infancia, antes de la muerte de su padre, cuando la festividad significaba risas genuinas, el aroma a pino y galletas, y un sentimiento de unidad. Esos recuerdos eran ahora como fantasmas lejanos, eclipsados por la fría realidad de su presente. Bruno, en un momento dado, subió el volumen de su teléfono para mostrarle a Sofía un video de un influencer presumiendo de su estancia en un resort similar. Mira, amor, así es como se vive. Tenemos que asegurarnos de que nuestras fotos se vean igual de espectaculares. Quizás hasta mejores. Después de todo, añadió con una risita dirigida veladamente a Alejandro, alguien está pagando una fortuna por esto. Alejandro apretó el volante con más fuerza, sus nudillos blancos. La indirecta era clara, como siempre. Él era el proveedor, el cajero automático, el facilitador de sus estilos de vida extravagantes. Pero rara vez, o nunca, era reconocido como parte de la familia de una manera significativa. Mientras ascendían por las carreteras sinuosas hacia el Ski Top Lodge, el paisaje se volvía cada vez más impresionante, con los picos nevados recortándose contra el cielo plomizo. Pero ni siquiera la belleza del entorno lograba disipar la opresión que sentía Alejandro. Cada kilómetro recorrido lo acercaba más a lo que temía sería otra decepción, otra demostración de cómo su generosidad era tomada por sentada, su presencia apenas tolerada. El viaje de la tempestad no era por el clima exterior, sino por la tormenta emocional que se gestaba dentro de ese lujoso vehículo, y Alejandro era el único que parecía sentir sus vientos helados. Finalmente, el imponente Ski Top Lodge apareció ante sus ojos, una estructura majestuosa que parecía sacada de una postal navideña. La nieve cubría los tejados y los árboles circundantes, y las luces festivas parpadeaban alegremente, creando una atmósfera de ensueño que contrastaba brutalmente con la tensión que se respiraba dentro del Mercedes. Alejandro maniobró el coche hasta la entrada principal, donde los botones, ataviados con elegantes uniformes, esperaban solícitos. Apenas había detenido el motor cuando Bruno, desde el asiento del copiloto, le dio una palmada condescendiente en el hombro. Bien hecho, chofer, dijo con una sonrisita burlona. Has trabajado duro para traernos hasta aquí, ¿eh? Alejandro se giró lentamente, y lo que vio confirmó sus peores temores. En el rostro de Bruno había una mueca de malicia apenas disimulada. Su madre, Elena, desvió la mirada hacia la ventanilla, con una expresión de incómoda culpabilidad. Su padrastro, David, seguía mirando al frente, como si la escena no fuera con él. Sofía, por su parte, se mordía el labio, evitando el contacto visual directo. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro, algo muy malo estaba a punto de suceder. Bruno continuó, su voz ahora cargada de un desprecio abierto, tu trabajo como conductor termina aquí, hermanito. Este hotel es para que la familia, de verdad, disfrute. Verás, hicimos un pequeño ajuste en las reservaciones. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento.
Resulta que solo hay un penthouse presidencial para 4 personas, papá y mamá, Sofía y yo. Un pequeño cambio de último momento, ya sabes. Alejandro sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. El aire pareció espesarse en el coche. ¿Qué quieres decir?, logró articular, la voz temblorosa. Yo reservé 3 suites. Hablé con el hotel ayer mismo. Bruno soltó una carcajada. Oh, ¿esas reservaciones? Qué tierno que te preocupes. Las cancelamos, claro. Y pusimos el penthouse a mi nombre. Mucho más apropiado, ¿no crees? Así que, continuó, con un gesto displicente de la mano, puedes buscarte algún motelucho en el pueblo, o si prefieres, puedes dar media vuelta y regresar a tu triste apartamento en Manhattan. Como veas. El mundo de Alejandro pareció detenerse. La traición era tan flagrante, tan cruel, que le costaba procesarla. Miró a su madre, buscando una pizca de apoyo, una negación, algo. Pero Elena seguía con la vista perdida en el paisaje nevado, su silencio una daga más en el corazón de su hijo. David seguía inmutable. Con una agilidad sorprendente para alguien que se quejaba constantemente de dolores inexistentes, Elena y David salieron del coche, seguidos por Sofía, quien al menos tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada. Bruno, por otro lado, salió pavoneándose, y con una autoridad completamente infundada, comenzó a dar instrucciones a un botones para que se encargara de su equipaje, que, por supuesto, Alejandro había cargado. Alejandro permaneció sentado en el coche, paralizado. Veía a su familia interactuar con el personal del hotel, riendo y gesticulando como si fueran los dueños del lugar, mientras él era relegado a la invisibilidad, a la nada. El lujoso interior del Mercedes de repente se sintió como una jaula. Las palabras de Bruno resonaban en su cabeza, familia de verdad, solo el chofer. La bofetada no había sido física, pero el dolor era igual de real, igual de devastador. Era la culminación de años de ser utilizado, de ser menospreciado, de darlo todo para no recibir nada más que desdén a cambio. La nieve seguía cayendo afuera, indiferente a la tormenta que se desataba en el alma de un hombre traicionado en la víspera de Navidad. Alejandro permaneció inmóvil en el asiento del conductor, observando a través del parabrisas cómo su familia era recibida con sonrisas y reverencias por el personal del Ski Top Lodge. El botones ya estaba cargando sus maletas, las mismas que él había preparado con la vana esperanza de un momento de unión familiar. La ira, fría y punzante, comenzó a reemplazar el shock inicial, seguida de una oleada de una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarlo. Pero debajo de todo eso, una nueva sensación comenzaba a emerger, una resolución helada. Lentamente, como si sus miembros pesaran una tonelada, sacó su teléfono móvil. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una furia contenida. Buscó en sus contactos el nombre de Guillermo. Su amigo. El dueño de una cadena hotelera que incluía, irónicamente, algunos de los competidores más directos del Ski Top Lodge. Guillermo contestó al segundo timbrazo, su voz cálida y amigable como siempre. Alejandro. ¿Qué tal, amigo? ¿Ya instalado en el paraíso invernal? Alejandro respiró hondo, y cuando habló, su propia voz lo sorprendió por su calma casi antinatural, una serenidad que nacía de la más absoluta decepción. Guillermo, dijo, su tono uniforme, necesito un favor. Cancela todas las reservaciones a mi nombre en el Ski Top Lodge. Absolutamente todas. Y asegúrate de que no puedan reactivarlas bajo ningún concepto. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Guillermo era un hombre inteligente, no necesitó más explicaciones para comprender la gravedad de la situación. Entendido, Alejandro, respondió con la misma seriedad. Lo haré de inmediato. Considera esas reservaciones historia. Mientras Alejandro escuchaba la confirmación de Guillermo, vio a través del parabrisas como uno de los gerentes del hotel se acercaba apresuradamente a su familia, que ya estaba en el umbral del vestíbulo, a punto de entrar. La sonrisa de suficiencia de Bruno se desvaneció visiblemente cuando el gerente comenzó a hablarles con una expresión seria. Elena pareció palidecer y comenzó a hurgar frenéticamente en su bolso, probablemente buscando una inexistente confirmación de reserva a su nombre.
David, por primera vez desde que habían llegado, giró la cabeza bruscamente hacia el coche donde Alejandro seguía sentado. Con una lentitud deliberada, Alejandro bajó la ventanilla eléctrica. El aire frío de la montaña entró en el coche, llevándose consigo el último vestigio de calor. Su voz, cuando habló, fue clara y resonó en el silencio tenso que se había creado. No hay ninguna confusión, dijo, dirigiéndose a su familia, aunque su mirada estaba fija en Bruno. Todas las reservaciones han sido canceladas. Que tengan una feliz Navidad. Bruno fue el primero en reaccionar. Su rostro se congestionó de rabia. Alejandro. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué clase de broma estúpida es esta?, gritó, su voz perdiendo toda la compostura anterior. Alejandro no se molestó en responder. Con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo, puso el coche en marcha. A través del espejo retrovisor, vio a su familia, Bruno gesticulando furiosamente, Elena al borde de las lágrimas, David con una expresión de incredulidad y Sofía mirando al suelo. Estaban varados en el vestíbulo de uno de los hoteles más lujosos de Aspen, sin habitaciones y sin la fuente de ingresos que siempre habían dado por sentada. Mientras se alejaba del Ski Top Lodge, una solitaria lágrima rodó por la mejilla de Alejandro. Pero no era una lágrima de tristeza, ni de arrepentimiento. Era una lágrima de liberación. Su teléfono comenzó a vibrar insistentemente en el compartimento. Primero Bruno, luego Elena. Llamadas y mensajes de texto llenos de furia, incredulidad y, finalmente, súplicas. Los ignoró a todos. El momento decisivo había llegado y había pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que había tomado la decisión correcta, no para ellos, sino para él. El viaje de regreso a la ciudad fue extrañamente sereno. La nieve había cesado y un sol pálido intentaba abrirse paso entre las nubes. Alejandro conducía sin prisa, el peso que había cargado durante años pareciendo disiparse con cada kilómetro que lo alejaba de Aspen y de la toxicidad de su familia. No se dirigía a su propio apartamento, sino hacia el exclusivo edificio en el centro de Manhattan donde Guillermo poseía un espectacular penthouse, uno que sabía que a menudo estaba desocupado. 2 horas más tarde, el portero del edificio de Guillermo lo recibió con una sonrisa de reconocimiento. El señor Guillermo lo está esperando, señor Alejandro. Guillermo lo recibió en la puerta del penthouse con un abrazo cálido y reconfortante. El lugar era impresionante, incluso más opulento que el Ski Top Lodge. Ventanales del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, la chimenea crepitaba alegremente y una botella de vino tinto respiraba sobre una elegante mesa de centro. Bienvenido a tu santuario temporal, o quizás permanente, dijo Guillermo con una sonrisa comprensiva. Mientras el calor del fuego y la copa de vino comenzaban a relajar sus músculos tensos, Alejandro le relató a Guillermo cada detalle de la humillante experiencia en Aspen. La burla de Bruno, el silencio cómplice de su madre, la cruel revelación sobre las reservaciones. Guillermo escuchó con atención, su expresión endureciéndose a medida que Alejandro hablaba. Cuando terminó, Guillermo simplemente asintió. Hiciste lo correcto, Alejandro, dijo con firmeza. Ellos arruinaron su propia Navidad, no tú. Simplemente defendiste tu dignidad y tu valor. Ya era hora. Las palabras de Guillermo, tan directas y llenas de apoyo, fueron el catalizador final. Las lágrimas que Alejandro había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, pero esta vez no eran de humillación, sino de un profundo alivio, de gratitud por tener a alguien que realmente lo veía y lo valoraba. Su teléfono, que había silenciado, seguía parpadeando con notificaciones. Más de 50 llamadas perdidas y casi 150 mensajes de texto. La mayoría eran de Bruno, alternando entre insultos y amenazas veladas. Luego estaban los de Elena, que pasaban de la incredulidad a la súplica desesperada. Unos pocos eran de David, sorprendentemente concisos, preguntando qué había pasado. El último mensaje, recibido hacía apenas unos minutos, era de Elena: Alejandro, tenemos que hablar de dinero. Es urgente. Llámame inmediatamente. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Alejandro. Hasta el final, murmuró, mostrándole el mensaje a Guillermo:
lo único que les importa es el dinero. Sin dudarlo, apagó el teléfono por completo. El silencio que siguió fue el más reconfortante que había experimentado en años. Guillermo lo miró con una expresión seria pero amable. «Sabes, Alejandro», comenzó, «este Penthouse está vacío la mayor parte del tiempo. Y francamente, esta ciudad puede ser solitaria incluso para alguien como yo». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de Alejandro. «¿Por qué no empezamos una nueva vida juntos, aquí? Como amigos, como socios, como lo que sea que el destino nos depare». Alejandro lo miró, sorprendido por la audacia y la generosidad de la oferta. Luego, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. La idea, que en cualquier otro momento le habría parecido descabellada, ahora se sentía como la única opción lógica, como un puerto seguro después de una larga tormenta. «Suena maravilloso», Guillermo respondió, su voz aún un poco ronca por la emoción. «Realmente maravilloso». La Nochebuena, que había comenzado con una traición dolorosa, estaba terminando con la promesa de un nuevo comienzo, uno construido sobre la base del respeto mutuo y la amistad sincera. Alejandro la escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando ella terminó su letanía de desgracias financieras, él preguntó con una calma glacial, «Así que, todo esto es por dinero, ¿verdad, mamá?» Elena lo miró, una mezcla de vergüenza y esperanza en sus ojos. «Sí», admitió en voz baja. «Los gastos mensuales, el préstamo del coche de Bruno, el alquiler». «Mamá», la interrumpió Alejandro, su voz suave pero inflexible, «ya es suficiente». Se levantó y caminó hacia el gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad invernal. «Ya no soy el banco de la familia. He elegido vivir mi propia vida». La expresión de Elena se transformó en incredulidad, luego en pánico. «Pero somos familia, Alejandro. No puedes darnos la espalda así». «Familia», repitió Alejandro, girándose para enfrentarla. Una sonrisa amarga curvó sus labios. «¿Qué significa, familia, para ustedes, mamá? En Nochebuena, me trataron como a un chofer desechable. Te quedaste callada mientras Bruno me humillaba con esa sonrisa maliciosa. ¿Eso es familia?». Su voz, aunque controlada, vibraba con años de dolor reprimido. «Durante años, he sido su red de seguridad, su fuente inagotable de fondos. ¿Alguna vez se preguntaron cómo me sentía yo? Si tenía mis propios sueños, mis propias necesidades». Un pesado silencio llenó la oficina, solo roto por los sollozos ahogados de Elena. «Alejandro, escúchame», suplicó, las lágrimas ahora rodando libremente por sus mejillas. «Realmente lamento lo que pasó ese día. Estaba equivocada. Pero ahora mismo, estoy realmente en problemas. Necesito tu ayuda. Tu hermano te necesita». Alejandro la miró, y por un instante, vio a la madre que una vez había amado, antes de que el dinero y la codicia la consumieran. Pero la imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por la realidad de la mujer que tenía delante, una extraña que solo acudía a él en momentos de necesidad económica. Caminó de regreso a su escritorio y se sentó. «Vete a casa, mamá», dijo, su tono definitivo, sin rastro de la duda que a veces lo había asaltado en el pasado. «Y no vuelvas. Mi vida es mía ahora». Hizo una pausa. «Adiós, Elena». El uso de su nombre de pila fue la señal final. Elena pareció querer argumentar, buscar alguna fisura en su resolución, pero al ver la determinación inquebrantable en los ojos de su hijo, simplemente se levantó en silencio. El sonido de la puerta cerrándose tras ella resonó en la oficina. Alejandro suspiró profundamente, un suspiro que pareció llevarse consigo el último vestigio de la pesada carga que había soportado durante tanto tiempo. Tocó el reloj de su padre en su muñeca, ya no como un símbolo de obligación, sino como un recordatorio de la fortaleza que había encontrado dentro de sí mismo. La confrontación había terminado, y con ella, un capítulo doloroso de su vida. 3 meses después, la primavera había llegado a Manhattan, pintando el Central Park con una paleta vibrante de verdes y flores multicolores, visibles desde los ventanales del Penthouse de Guillermo. Alejandro saboreaba su café matutino,
observando con una sonrisa cómo Guillermo, tarareando una melodía alegre, preparaba el desayuno en la espaciosa cocina. Su vida había dado un giro de 180 grados, uno que nunca hubiera imaginado posible. Habían hecho oficial su relación, una unión basada en el respeto mutuo, la admiración y un amor que crecía más fuerte cada día. En el trabajo, su talento finalmente había sido reconocido sin las sombras de las demandas familiares, había sido ascendido a jefe de departamento en el banco de inversión, liderando un nuevo y prometedor equipo de proyectos. Se sentía valorado, realizado. No había tenido ningún contacto con su madre o Bruno desde aquel encuentro en su oficina. Más tarde, a través de un antiguo colega, se enteró de que se habían visto obligados a abandonar el lujoso apartamento de Brooklyn y mudarse a un lugar mucho más modesto en las afueras. Llevaban una vida considerablemente más sencilla, despojada de los lujos a los que se habían acostumbrado a costa de él. No sintió ni alegría ni pena, solo una distante indiferencia. Eran ecos de un pasado que ya no le pertenecía. ¿En qué piensas tanto?, preguntó Guillermo, acercándose con 2 platos llenos de fruta fresca y pan tostado, su sonrisa cálida como el sol de la mañana. Alejandro lo miró, el amor y la gratitud brillando en sus ojos. En todo y en nada, respondió con una sonrisa serena. En lo mucho que ha cambiado mi vida en estos 3 meses. En lo feliz que soy. Así es, dijo Guillermo, tomando su mano sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron de forma natural. Y aún nos esperan cosas mucho mejores, mi amor. Con un brillo travieso en los ojos, sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su bata. De hecho, tengo una propuesta para ti, Alejandro. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Guillermo abrió la caja, revelando un elegante anillo con un diamante solitario que destellaba con la luz de la mañana. Construyamos esta vida juntos, ¿quieres? Oficialmente. Para siempre. Lágrimas de felicidad, puras y sinceras, brotaron de los ojos de Alejandro. Asintió, incapaz de hablar por un momento, la emoción ahogando su voz. Sí, logró decir finalmente, su voz temblorosa pero firme. Sí, Guillermo. Suena absolutamente maravilloso. Justo en ese instante, como una nota discordante en una sinfonía perfecta, el teléfono de Alejandro, olvidado sobre la encimera, comenzó a sonar. Ambos miraron hacia el aparato. En la pantalla, iluminado, apareció un nombre que durante mucho tiempo había sido sinónimo de angustia, mamá. Por un segundo, un viejo reflejo de tensión lo recorrió. Pero desapareció tan rápido como llegó. Miró a Guillermo, quien le dedicó una sonrisa de apoyo. Sin dudarlo un instante, Alejandro se levantó, tomó el teléfono y, con una calma que lo llenó de orgullo, presionó la opción de bloquear contacto. Luego, buscó el número de Bruno y el de David, repitiendo la acción. Un clic, otro clic. Hecho. He dado un nuevo paso, dijo Alejandro, volviéndose hacia Guillermo con una sonrisa radiante, una sonrisa que reflejaba una liberación total. Se sentía ligero, libre. Guillermo le devolvió la sonrisa, sus ojos llenos de amor y admiración. Estoy orgulloso de ti. Esa noche, celebraron en un restaurante exclusivo con vistas al perfil iluminado de la ciudad. Mientras brindaban con champán, Guillermo tenía otra sorpresa. Vamos a expandir la cadena hotelera hacia la costa oeste, anunció, sus ojos brillando de emoción. Y quiero que te unas a mí en esta aventura, Alejandro. Como mi socio y asesor principal de inversiones. Alejandro lo miró, conmovido y emocionado por la confianza y la oportunidad. Su vida profesional y personal se estaban alineando de una manera que nunca había soñado. Será un honor, Guillermo, respondió sin dudarlo. Un nuevo comienzo para nuestras vidas, brindó Alejandro, levantando su copa. Por supuesto que sí, mi amor. Por nuestras vidas, sonrió Guillermo, chocando su copa con la de él. El tintineo cristalino resonó como la música de apertura de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas, amor y felicidad compartida. El reloj de su padre en la muñeca de Alejandro brilló discretamente bajo las luces del restaurante, ya no como un grillete, sino como un talismán silencioso que había presenciado su transformación.
Había perdido una familia que lo drenaba, pero había encontrado una verdadera en Guillermo, y lo más importante, se había encontrado a sí mismo.